Hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Damos gracias al Señor una vez más de poder encontrarnos a través de este medio. Estamos agradecidos al Señor porque a partir de las 18 horas comenzamos a buscar el rostro, la presencia de Dios. Hemos estado orando por cada una de las necesidades que tenemos en formas personales, pero también como iglesia de Jesucristo. Es un tiempo donde entendemos que Dios nos invita a ir ante su trono, a clamar, a orar, a depositar nuestras cargas, nuestras ansiedades. Por eso es tan importante que tomemos un tiempo para orar y clamar a nuestro Dios. Y bueno, y ahora son ya casi las 19 horas y estamos a punto de estudiar la palabra de Dios como todos los miércoles. También queremos anunciarte que nos podés ver a través del canal de YouTube, Tabernáculo de la Fe Mar del Plata, también a través de Facebook y a través de Instagram tenemos nuestras diferentes páginas. Así que nos podés encontrar si tenés alguna inquietud, alguna duda, alguna necesidad. Bueno, allí solicitar y vamos a estar pendiente de tu necesidad y orando también por la misma. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes un estudio de la palabra del Señor que tiene que ver con desafiados sobre las alianzas del enemigo. Alianzas que muchas veces se generan para tratar de evitar que nosotros podamos avanzar. Como bien sabés, estamos haciendo esta serie de estudio basado en el libro de Josué. Por eso te voy a invitar que en casa vos puedas estar allí leyendo en el libro de Josué. No lo vamos a leer porque son casi 42 capítulos y nos van a ocupar mucho tiempo, mucho espacio. Pero sí, me gustaría que vos en casa estés allí leyendo el libro de Josué capítulo 10, del verso 1 al 42. Y vamos a ver todo este capítulo, del capítulo 10, vamos a ver las alianzas que se levantaron en contra del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pudiera avanzar y pudiera lograr la conquista que ya el Señor les había prometido hace casi 45 años atrás. Así que lo primero que quiero expresar es qué se entiende por alianza. En el capítulo 10 del libro de Josué se relata la alianza de 5 reyes. Escúchame, 5 reyes se habían allí juntados para interponerse sobre la vida y sobre el desarrollo, la ejecución de las promesas sobre Josué y sobre toda la gente del pueblo de Israel. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 10, verso 3, que nos hablan que hubieron 5 reyes. Dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Pirén, rey de Jemut, a Jefaía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces vemos que se levantan realmente 5 reinos, 5 reyes para combatir y para frenar realmente la voluntad de Dios que iba direccionada a Josué y al pueblo de Israel hacia las promesas. Y lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde es este tema, aquellos reyes que se levantan para tratar de impedir que nosotros podamos avanzar hacia la conquista. La vida del cristiano, sin lugar a dudas, es una vida de conquista. La vida del cristiano no es una vida pasiva, sino que Dios nos invita a que todos los días podamos nosotros avanzar, que todos los días podamos conquistar. Lo vamos a ver en el plano espiritual. Muchas veces la palabra de Dios nos invita a conquistar continuamente. Es más, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos que la palabra nos inspira y nos motiva de que estamos llamados a crecer de gloria en gloria y de conocimiento a conocimiento. O sea que el reino de los cielos, el tema espiritual, nos invita a nosotros, aún en este tiempo, en esta dispensación, a conquistar, ya sea conquistar nuestros sueños, nuestros anhelos, los deseos que ha puesto Dios en nuestro corazón, conquistar áreas de nuestra vida, conquistar, como está escrito en el libro de Gálatas, combatir lo que es la naturaleza de la carne contra la naturaleza del espíritu. Así que la vida del cristiano es una vida de desafío y es una vida que nos invita a diario a conquistar.
¿Y cuál es el primer rey que debemos realmente que se va a tratar de detenernos, pero que también estamos llamados a avanzar, porque es un rey que se va a levantar en contra de nuestras vidas? Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, la Biblia allí nos va a hablar del primer rey que intenta detenernos, y es el mundo. En el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿No? Y acá, cuando la palabra de Dios describe o nos habla sobre el mundo, no se está hablando sobre el globo terráqueo, sino que nos está hablando sobre el sistema del mundo. El sistema que va a tratar de que bajo ningún punto de vista nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos realmente ejecutar las promesas de parte de Dios. El sistema que estamos viendo que muchas veces nos va a tratar de frenar. No hace más ni nada menos que, como siempre decimos, observar los diarios, mirar los noticieros, y vamos a ver cómo una gran cantidad de cosas vienen sobre nuestras vidas para tratar de opacarnos, para tratar de detenernos, para impedir que nosotros avancemos. Por eso Juan dice: porque todo lo que hay en el mundo, y ahí comienza a hablarnos también sobre estos reyes que van a tratar, por así decirlo, que van a tratar de impedir que nosotros podamos avanzar. Y es muy descriptive la palabra, porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿no? Y los deseos de la carne también se van a levantar sobre nuestras vidas para que no podamos ejecutar. Nuestra humanidad habla sobre nuestra humanidad pecadora y sobre las ambiciones. En el libro de Gálatas, nosotros vamos, que es un pasaje que nosotros amamos, que nosotros conocemos, en el capítulo 5, verso 24, nos habla Gálatas, el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, le está hablando nada más ni nada menos que las obras de la carne y las obras del espíritu. Estos días o esta semana estamos compartiendo mucho con mi esposa y estamos hablando mucho sobre el tema de andar en el espíritu, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, ¿no? Y son dos líneas en las cuales nuestras vidas se pueden conducir. O andamos en la carne o andamos en el espíritu. Y lo segundo que se va a levantar es nuestra carne. Y dice las ambiciones. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, pero también con sus deseos. Así que otro rey que se va a tratar de entorpecer nuestro andar es la carne, que siempre irá acompañada con ambiciones desmedidas. En el libro de Gálatas, ahí mismo, en el libro de Gálatas 2:20, nos pronuncia la palabra del Señor lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces encontramos que la carne va a encontrar muchas veces una oposición. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Es indudable que a veces nos hacemos comentarios y nos preguntamos: ¿quién es nuestro peor enemigo? ¿Quién es aquel que nos va a tratar de frenar o detener? Y yo siempre digo que, bueno, que el enemigo, como está establecido en la palabra, yo lo resisto y el enemigo, pero hay alguien que todas las mañanas, cuando yo me miro al espejo y le digo que se vaya, se queda ahí. Y es mi propia naturaleza, es mi propia carne, es aquello con que yo tengo que batallar y tengo que anularla realmente andando en el Espíritu del Señor. Por eso el primer rey que tenemos que impedir que nos deje avanzar es el mundo. Pero también el segundo rey que se va a levantar para que no podamos alcanzar y llegar al propósito de parte de Dios será nuestra naturaleza carnal. En el libro de Gálatas 5, versos 16 y 17,
dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escucha esto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Impresionante, interesante. Entonces, para poder avanzar hacia la conquista, para poder avanzar hacia el propósito que Dios tiene sobre tu vida y sobre la vida, hay algo que es interesante, es que tenemos que batallar sobre nuestra naturaleza carnal. Y como decía el apóstol Pablo, dice que ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Hago mías las palabras de Juan el Bautista, donde Juan supo decir, es necesario que Él crezca y que yo me mengüe. Entonces, el segundo punto es realmente batallar, o el segundo rey que se va a levantar va a ser nuestra carne. El tercer lugar que vamos a encontrar es que se van a levantar reyes. Encontramos los principados espirituales. Así como estos reyes ocupaban la tierra prometida por Dios a su pueblo y no se querían desprender de ella, hoy en día, espiritualmente hablando, las fuerzas del maligno no dejarán fácilmente la tarea para los cristianos. Hay fortalezas. En este tiempo nosotros no estamos confrontando, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nosotros ahora no tenemos una guerra face to face como la que tuvieron allí en el Antiguo Testamento. Nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, sino que ahora la lucha, describe la palabra de Dios en el libro de Efesios, que nuestra lucha ahora es espiritual. Y una oposición que se va a levantar es que el enemigo también va a tratar de impedir que tú avances. Así como el enemigo se levantaba, los reyes se levantaban para impedir que ciertamente pudieran avanzar sobre la tierra de la conquista, el enemigo en este tiempo también se va a levantar para que vos no puedas desarrollarte y crecer en la voluntad de Dios y que puedas alcanzar las conquistas. Efesios, en el libro de Efesios capítulo 6, nos describe la palabra de Dios en el verso 16, Efesios 6, del 10 en adelante, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de las maldades en las regiones celestes. Y entonces viene el consejo del apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, poder estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate que el Señor ya nos está hablando de que íbamos a tener una confrontación. El Señor ya nos estaba avisando, el Señor nos daba una instrumentación de que realmente pudiéramos colocarnos la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. Y qué notable es esto. ¿Quién no ha tenido un día malo? ¿Quién no ha tenido esos días donde uno ha dicho: uy, ¿para qué me hubiese levantado? Me hubiese quedado mejor en casa durmiendo y hubiese ganado plata, ¿no? Y muchas veces nos acontece y nos sucede. Pero por eso el consejo pastoral del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es: muchachos, cuando venga el día malo, colóquense. No hay un día en la mañana que nosotros no salgamos, que no nos levantemos y que no nos coloquemos la armadura del Señor para poder estar firme en el día malo. Pero también el Señor nos habla, dice, me gusta este pasaje, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate que no hay una dependencia
propia, no hay una gracia particular, no hay un entrenamiento físico para el que yo pueda ejecutar para poder vencer en esta batalla, sino que todo proviene del sentido espiritual, viene de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Correcto? Entonces, tenemos que batallar contra los principados espirituales. Jesús mismo habló de la importancia del ayuno y de la oración para la tarea espiritual. En el libro de Mateo, capítulo 17, allí el Señor Jesús también nos va a estar hablando. Mateo 17, del 18 al 21, nos va a estar dando un consejo a cada uno de nosotros. Y dice: respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como este grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y de allá, y el monte se pasará, y nada va a ser imposible. Pero mira lo que dice el verso 21. Pero este género en particular no sale sino que es con oración y ayuno. Y acá donde necesitamos que la iglesia sea despertada, que cada uno de nosotros sea despertado en el discernimiento del Espíritu. Hay batallas donde vamos a necesitar frecuentar en oración, vamos a tener que hacer oraciones de guerra y de violencia espiritual, pero también hay batallas que el enemigo va a generar oposición para nuestras vidas, como pasó en el libro de Daniel, donde dice que el ángel, desde que dispusiste tu corazón, allí el Señor escuchó tu clamor, pero pasaron 21 días porque el ángel se interpuso para que la bendición cayera. Y así nosotros tenemos que discernir de parte del Señor, porque hay veces que para poder conquistar y avanzar hacia lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, vamos a tener que proclamar ayuno en la presencia del Señor. Y el ayuno no es un trueque. Yo no ayuno, no dejo de comer para que Dios haga, sino que ayuno para buscar la presencia del Señor, para exaltarle, para esperar en Él, para ver su gloria y su manifestación. Así como Dios le dijo a Josafat: estate quieto porque esta victoria la voy a hacer yo, le dijo el Señor. Así que te invito a que también puedas desarrollar y que puedas activar y que podamos activar en nuestras vidas lo que es el ayuno para poder combatir sobre estas huestes espirituales. El principio de la guerra espiritual es: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, y él inmediatamente tiene que huir en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo cuarto, o también tenemos que tener cuidado con esto, que es muy habitual en nosotros y ha pasado en unos momentos de la historia de Israel cuando fue a la conquista. Y bueno, había pasado por Jericó una extraordinaria visitación de parte de Dios sobre Israel, allí haciendo que los muros cayeran hacia abajo, y ahora se disponían a avanzar sobre Jai, esa ciudad que era pequeña, que ellos no la tuvieron en cuenta. Entonces mandaron un pequeño grupo, no consultaron al Señor, pero resulta que fue una de las batallas más duras que vivió y existió. Y fue a consecuencia de que habían ocultado el pecado. Lo habían tomado el pecado de Acán, lo habían puesto abajo de la alfombra, y ahí muchas veces también a nosotros nos acontece y nos sucede. ¿Por qué no alcanzamos la victoria? ¿Por qué no logramos avanzar en nuestras vidas? Es porque muchas veces, querido amigo y hermano, hacemos como Acán. Tomamos nuestras faltas, tomamos nuestros pecados, y en vez de confesarlos, en vez de soltarlos, realmente los guardamos en nuestro corazón, los guardamos en nuestro interior, los cerramos con llave y hasta lo metemos debajo de la alfombra. Y el cuarto punto tiene que ver con esto, con el pecado oculto, ¿no? En el libro de Josué, capítulo 10, libro de Josué, capítulo 10,
versos 16 y 17 nos dicen exactamente lo siguiente. Capítulo 10, versos 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva de Maceda. Entonces dice Josué, dijo a rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned grandes hombres junto a ella para que la guarden. Entonces, por más que el ser humano intente esconder o ocultar o cubrir de alguna manera el pecado, este estará siempre a la vista de Dios. Siempre. Fíjate estos reyes, qué pícaros. Se quisieron esconder en una cueva y como si Dios no lo fuera a descubrir, ¿no? Y a veces nosotros jugamos con el pecado. A veces jugamos nosotros en esconder nuestras faltas, nuestras falencias, esconder nuestro pecado. Y el Señor en este tiempo está hablándole fuertemente a la iglesia. En este tiempo donde Dios nos ha encerrado, ya casi van 100 y pico de días, tenemos cierta liberalidad, pero no tenemos una liberalidad extensa. Estamos todavía medianamente que hay cosas que podemos hacer y otras que no las podemos hacer, pero realmente cómo las situaciones nos van atrapando, cómo el pecado viene sobre nuestras vidas y el Señor nos está invitando en este tiempo a que nos despojemos de todas esas cosas que venimos arrastrando, ¿no? Cuando uno está habitualmente en su trabajo, yo hasta hace muy poco tiempo atrás, antes que cerraran el establecimiento donde yo estaba, estábamos casi 12 horas fuera de casa, 14 horas fuera de casa. Y uno le decía, Señor, después vengo a orar, y después vengo esto, y después vengo lo otro. Y uno iba separando tiempo y apartando tiempo, y por ahí se encontraba con el Señor ya cuando uno estaba rendido y tenía que hacer sacrificios y esfuerzos. Pero ahora en este tiempo de encierro, el Espíritu Santo nos permitió que comencemos a despojarnos de todo lo oculto, que comencemos a arrancar, a quitar, a sacar esas cosas que están en nuestro interior, a quitar el odio, el rencor, el dolor. ¿Cuántas veces hemos sido lastimados? ¿Cuántas veces nuestras vidas han sido golpeadas o laceradas? Ya sea culturalmente en el pasado o en el presente, hemos vivido situaciones donde hemos sentido heridas tan grandes en nuestra alma y no la hemos sanado y hemos seguido caminando y nos hemos sentido fuertes y hemos escondido, pero llegó el tiempo donde el Señor nos habla fuertemente que para poder conquistar en este tiempo vamos a tener que olvidar cada uno de nuestros pecados. No vamos a poder avanzar, no vamos a poder seguir, no vamos a poder conquistar. Y yo sé que esta es una palabra fuerte y es para alguien. No vas a poder conquistar, no vas a poder avanzar en tu vida y yo no voy a poder conquistar, no voy a poder avanzar en mi vida si ciertamente sigo ocultando mi dolor, mi angustia, mi pecado. Porque hay cosas, a veces nosotros pensamos que el pecado solamente, y lo remitimos cuando a veces hablamos con los jóvenes, solamente en lo sexual, pero ¿cuántos pecados hay? ¿Cuántos pecados hay en nuestras vidas? Idolatrías, aquello que saca a Dios del primer lugar, a todo aquello que le rindo culto antes de rendirle culto al Señor, aquello que estoy dispuesto, como dice la Escritura, a diezmar la menta, pero no estoy dispuesto a diezmar el tiempo al Señor, no estoy dispuesto a diezmar mi compromiso con Dios. Y Dios nos está invitando, por eso tengamos cuidado con el pecado oculto. Y por último, el temor por causa del pecado. Cuando uno está sumergido bajo el dolor del pecado, sin lugar a dudas lo que va a tratar de invadir nuestro corazón va a ser el temor. Lo contrario al temor está la seguridad. Está en estos días, ayer estuvimos hablando, estos días estuvimos hablando sobre el legado, la importancia de dejar un legado a nuestros hijos, ¿no? La importancia de dejar un legado a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y muchas veces el legado no tan solo es la diferencia con respecto a la herencia, sino que el legado es
emocional, cultural y espiritual, o mejor dicho, espiritual, emocional y cultural, sea lo bueno o sea lo malo. Y muchas veces cuando nosotros tenemos ese legado que nos han traído de nuestros antepasados, son legados de dolor, de fracaso. Yo contaba la historia que me pegó muy fuertemente de este muchacho llamado Di María. Sabemos que aquellos que nos gusta el fútbol, el PSG, ahora club francés, salió campeón. Y él editó algo en una revista de deportes que me pegó fuertemente. Y quiero comentártela rápidamente para que veas lo que hace el temor en el corazón de una persona. Resulta que este muchacho dice que cuando era muy niño, aproximadamente tenía entre 14 y 15 años, era realmente muy flaco. Es más, el sobrenombre que le han puesto a él es Fideo, por lo flaquito que es. Imagínense, a los 14, 15 años no se había desarrollado, era un palito de escoba él mismo, dice que era extremadamente flaco. Y un día de entrenamiento, dice que bueno, las cosas no le habían salido bien, habían tirado un centro y él saltó y los más grandes pudieron saltar. Y bueno, y la verdad que no tuvo un buen día en ese entrenamiento, así que lo llamó el entrenador, lo llevó aparte, habló con él y le dijo: mirá, vos estás perdiendo el tiempo, Di María. Vos estás perdiendo el tiempo, no vas a triunfar en esto, no tenés condiciones, no tenés físico, así que yo te diría que no pierdas más el tiempo. Y el chico, ante esta necesidad, y yo me acordaba de mis hijos cuando jugaban al fútbol, ¿no? La esperanza, los sueños, los anhelos que tenían de poder jugar en un equipo grande, de poder realizarse en el deporte que ellos amaban. Y este chico, cuando llegó a su casa, dice que se quebró, lloró. El trayecto desde el club hasta su casa fue una penuria. Dice que su corazón estaba quebrado, roto, partido. Él ya no tenía más ganas de nada. Dice que una depresión a los 15 años tan grande vino sobre su vida, que lo único que hizo cuando llegó a su hogar es meterse en la cama. Y cuando la mamá vio esta situación, dice que no lo podía entender, porque cada vez que, como cualquier niño, cada vez que llegaba a su casa de entrenamiento, lo primero que hacía era ir a jugar al fútbol. Dice, sin embargo, ahora se había metido en la cama y le preguntó, como buena madre preocupada, y le preguntó qué pasó, qué es lo que sucedió. Y entonces Di María le dijo: mirá, mamá, dice, le ocultó lo que había pasado en el club. Le dijo: mamá, tuve un problema en la escuela, me peleé con un chico y bueno, y estoy mal por esa situación. Y la madre, como muy buena madre, como que las mujeres tienen un sexto sentido, alguien dijo, llamó por teléfono a la escuela, preguntar qué había pasado con su hijo, y le dijeron no había acontecido nada, no había sucedido nada. Así que la madre retorna una vez más a la habitación de este niño que estaba con 15 años llorando, no quería saber más nada del fútbol, había renunciado, y la madre dice que lo abrazó fuertemente y le soltó estas palabras de legado y le dijo: bajo ningún punto de vista vas a bajar los brazos, bajo ningún punto de vista yo voy a permitir que vos claudiques en tus sueños y en tus conquistas. Así que te vas a levantar de esa cama, dice, y en el día de mañana vas a ir a entrenar y vas a poner lo mejor de vos, vas a poner la mejor ganas y las mejor fuerzas, porque hay un buen futuro y yo creo en ese futuro. Así que Di María, el otro día de entrenamiento, con las palabras de su madre, fue y arremetió en la cancha, y dicen que fue el partido más increíble que este joven experimentó y vivió. El entrenador no lo podía creer. Después dice que los compañeros lo dejaban, lo habilitaban para que él pudiera entrar y hacer las maniobras que él quería, pero dice que a partir de ahí el entrenador lo comenzó a tener en cuenta, y hoy contamos con un joven que ganó 26 títulos a nivel internacional, alguien que podía haber quedado en una forma intransigente por el temor, por la humillación, por las palabras que soltaron sobre su vida de fracaso. Si él a los 15 años hubiese absorbido eso y no hubiese habido una madre que le hubiese dejado un legado, le hubiese soltado una palabra,
contrarrestando ese temor, ese chico realmente no hubiese alcanzado o no hubiese conquistado. Esta palabra también tiene que ver con nosotros, porque muchas veces el temor por causa del pecado. Dice que estos reyes, dice, les ganó el temor. ¿Por qué? Porque el mismo pecado que se presenta, dice, como un deleite temporal, termina siendo un fuerte temor y aún, dice la palabra de Dios, no tan solo un temor, sino que de un temor de muerte, ¿no? El temor de muerte. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuidado, porque el temor por causa del pecado. Cuidado que el pecado no nos lleve aún a morir espiritualmente, que no nos lleve a un estado de vida donde no podamos realmente, y vuelvo a las palabras de Gálatas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces es una división. Los que muchas veces nosotros, si permitimos que el pecado avance sobre nuestras vidas, realmente vamos a permitir que el pecado nos lleve al temor y aún a un temor de muerte. Algunos versículos nos reflejan nos dejan enseñanzas para el desafío de vencer a estos reyes que nos quieren impedir disfrutar de esta tierra. Y ahora sí, para ir culminando, vamos a ir al libro de Gálatas en el capítulo 10 para desarrollarlo. Libro de Josué, capítulo 10. Dice lo siguiente, querida iglesia, querido amigo. Dice en el verso 8, fíjate, 10 verso 8, dice: y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Yo quiero soltar esta palabra sobre tu vida. Quiero soltar esta palabra sobre todos aquellos que quieren conquistar y que quieren avanzar y que se van a encontrar con estos gigantes, y que viene palabra de parte del Señor y nos dice en el verso 8: y Jehová, vino palabra de Dios y dijo Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No hay alianza que se levante sobre un hijo de Dios, no hay alianza que se levante contra la iglesia de Jesucristo, que Dios no pueda derribarla, y que Dios siempre va a estar del lado de la iglesia. Dios le dio la certeza de moverse. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró. Dice, casi un día entero. ¿Necesitas un milagro? Mira el milagro que Dios experimentó en la vida de su siervo. ¿Necesitas algo sobrenatural? Yo quiero ministrarte que al Dios que servimos es un Dios sobrenatural, un Dios que puede retener o que puede detener el tiempo y el espacio, un Dios que puede abrir el mar rojo, el Jordán, un Dios que puede dar vista a los ciegos, que puede levantar a los paralíticos, porque no hemos cambiado de Dios. Dios obra milagrosamente. Dios atiende a sus hijos. Josué tenía la certeza de que Dios podía hacerlo otra vez. Verso 33. Entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. Dios nos levanta y nos prepara. Estamos siendo desafiados sobre las alianzas del enemigo que vienen en contra de nuestras vidas. Se podrán levantar reyes, se le podrán levantar principados, se podrán levantar potestades, pero quiero dejarte como resultado que no temas a las alianzas
que se forman en contra de tu vida. Dios tiene garantizada la victoria. Así que te invito a que realmente sigas avanzando en el Señor, sigas conquistando en el poder del Espíritu Santo, porque reyes se van a levantar, generarán alianzas, pero si hay algo que está asegurada sobre tu vida y sobre mi vida, es que Dios ya tiene la conquista sobre cada uno de nosotros. Jesús, recuerda, venció en la cruz del Calvario y por consecuencia de haber vencido, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te invito a que vayas y conquistes lo que Dios tiene preparado para tu vida, tu hogar y tu familia. Déjame orar por vos. Quiero orar por todos aquellos que están del otro lado del receptor, para que reciban el impacto de esta palabra, para que se levanten en el nombre poderoso de Cristo. Si estás caído, si estás debilitado, si no tenés fuerza, te invito a que te levantes en el nombre de Jesús, porque el Señor ya tiene asegurada la victoria. Padre, yo oro en esta tarde en el nombre de Jesús, Señor, y utilizo una vez más lo que es la ley del acuerdo y clamo por mis amados amigos y hermanos, por los otros que están al lado, Señor, del otro lado del receptor. Señor, en el nombre de Jesús, yo ruego que a través de Señor, de este canal, tu mano poderosa bendiga, oh Dios, al debilitado, al que no tiene fuerza. Señor, aquel que está subyugado en el dolor, en el pecado, aquel que está subyugado, Señor, en la esclavitud. En el nombre de Jesús, que toda cadena se rompa, se quiebre, que todo yugo se pudra en el nombre de Jesús. Y Padre, que tú libertes este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, para llevarlo hacia la conquista. Oh Dios, aunque reyes se levanten, aunque principados, Señor, quieran detenernos, en el nombre poderoso de Jesucristo, sabemos que el poder que ha actuado en Jesucristo, resucitándolo entre los muertos, actúa en este tiempo sobre la iglesia. Y Padre, nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús. Nos levantamos con autoridad, con gobierno, para avanzar y para conquistar. Y aquellos reyes que se levantan quedarán subyugados, porque como dice tu palabra, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Suelto esta palabra sobre tu vida para que te levantes en victoria y para que te levantes como un conquistador. Dios te bendiga, Dios te guarde, y ruego a Dios que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, para tu hogar y para tu familia. Recordad que nos juntamos el domingo a partir de las 11 horas allí en los diferentes canales, en el canal de YouTube, Tabernáculo de la Fe Mar del Plata, Instagram, Tabernáculo de la Fe Mar del Plata, y en nuestra página en Facebook, Tabernáculo de la Fe Mar del Plata. Vas a encontrarnos. Si querés buscarnos, nos vas a encontrar. Así que te invitamos a que puedas compartir este tiempo tan especial que es para nosotros y que juntos estamos reunidos. Amén. Así que te mando un fuerte abrazo y suelto el eslogan que tenemos: reunidos en casa. Aunque estamos lejos, pero estamos cada uno de nosotros reunidos en un mismo espíritu en cada una de nuestras casas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te prospere. Dios bendiga tu vida.